Y Jesús continuaba desafiando a los discípulos, continuaba sorprendiéndoles, continuaba instruyéndoles. Hoy vamos a continuar con cómo Jesús estaba lidiando y estaba educando a sus discípulos. Así que quédate con nosotros, esto es Comunidad en Estudio. Muy bienvenidos a Comunidad de Estudio, estamos felices, aquí nuestro hijo pródigo está de regreso, ¿no? Café, te extrañábamos, nuevamente estamos aquí los tres, así que felices de poder grabar felices y tristes, ¿no, Pastor? Felices porque sí, está de vuelta, claro. Pero triste porque se va de vuelta y para siempre, dicen, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Bueno, queremos anunciarle que Jafet nos está dejando aquí en la Iglesia Central, está recibiendo una invitación para trabajar en la Florida Conference, allí en una iglesia en Miami. Tristemente, ¿no? Deja el valle para irse a Miami. Visitarlo, vamos a tener que visitarlo. Dice que está muy triste por el cambio y por todo eso, ¿no? Pero bueno, a nosotros fue una alegría, Jafé, trabajar este tiempo juntos. Triste porque te vas, pero feliz porque estás tomando, digamos, de alguna manera el vuelo para otros lugares y Dios te va a bendecir como lo hizo aquí también, así que gracias. Vamos a extrañar, amigos. Gracias, mi pastor, gracias. Siguiendo el llamado de Dios, ¿no? Sí, gracias por el tiempo, 2 años de ministerio, y yo creo que no hay nada más bonito que hacer ministerio con amigos, y creo que tanto Pastor Rizzo como Dani, Tony, cuando estuvo con nosotros, los considero mis amigos, y la experiencia de ministrar en un espacio como este creo que es única. No sé si se me vaya a dar otra vez hacer ministerio así de una manera tan dinámica como lo hicimos en este lugar, pero ahí nos vamos con muchos recuerdos bonitos, con muchas experiencias de crecimiento, donde reímos, lloramos y trabajamos juntos, y siento que mi corazón se va con esa satisfacción. Uh-huh. Así que gracias, Pastor, gracias por su liderazgo, su mentoría, Dani, por tu amistad, y yo sé que fuiste el último en llegar, pero hemos trabajado juntos y hemos hecho una buena relación en este poco tiempo, y nada, nos vamos a seguir conectando, aunque sea a la distancia, pero vamos a seguir. Se va a echar de menos también, Jafet, en el podcast aquí, ¿no? Tus opiniones, tus comentarios, sin duda han bendecido a mucha gente. Ayer mismo hablábamos ahí con una persona que ha visto ahí algunas de tus palabras, ¿no? En redes sociales, y ha sido muy bendecida. Entonces veíamos cómo también los medios y cómo los dones que Dios te ha dado, amigo, pueden impactar a las vidas, y va a seguir haciendo así, ¿no? Amén. Ahora que acepta este llamado, así es la vida de un misionero, ¿no? Uno va donde Dios lo mande, nuevos desafíos, nuevos quizás cosas que tienes que lidiar allá, ¿no? Distintas culturas también, pero Dios te va a bendecir, amigo, así Amén. que gracias, estamos felices por gracias, eso. Gracias. Y te vamos a ir a visitar, ¿no? Claro, a armar Nos vemos viajes en de la Miami. iglesia ahora ya. Dice que va a poner un cuarto ahí en Airbnb, así que va a tener que pagar Vamos cuando a vaya. Ahí está, Va a ahí ser está. gratis. Ahí estaría. Bien, queridos, vamos entonces a ir de lleno al repaso. Vamos a aprovechar, dijimos, hoy va a ser un episodio especial, ¿no? Así que si nos pasamos del tiempo, nos perdonas. Ahí, si estás ahí, no sé, en el final del día, en tu trabajo, probablemente este episodio sea un poquito más largo, pero lo amerita, ya que va a ser el último de los 3, ¿no? Así que vamos a hablar, esta es la segunda parte, sobre lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Jesús ahora centra el foco en sus discípulos, ¿no? En los 12 discípulos. Jesús fue un rabino, ¿no? Y el modelo de discipulado era algo que ya se practicaba en aquel entonces. No era no común, ¿no? Ver a un rabino con sus talmidim, con sus discípulos ahí, y el objetivo era instruirlos, ¿no? Y que un discípulo llegara a ser como su maestro.
Y Jesús no era la excepción, era un maestro, pero era un maestro diferente, ¿no? Era un maestro que rompió todos los preconceptos que se tenían, los parámetros, cómo esperaban al Mesías. Jesús fue totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Y los discípulos tardaron en entenderlo, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora es un poco lo que sigue en Marcos capítulo 10, ¿no? Sobre Jesús instruyendo a sus discípulos y cómo los eventos que pasaban, lo que Jesús hablaba, tenía una implicación ahora en la vida práctica de los discípulos, en cosas que son fundamentales para la vida de un cristiano, pero no solamente de esos tiempos, sino también para nosotros hoy, ¿no? Así que vamos a hablar sobre esto y quizás leer el versículo principal ahí de Marcos 10, 45, que dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué podemos comentar ahí de eso, Jafet, sobre el servicio? Creo que es como el hilo conductor, ¿no? de esta temática. Cuando uno nace dentro del Evangelio, cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, hay una cita que me gusta mucho, dice, cada nuevo creyente nace como un misionero. ¿Y cuál es el propósito de un misionero? Servir. Entonces, ¿cómo se ve el servicio en cada etapa de la vida? En el matrimonio, en el servicio o el ministerio con los niños, cómo se ve el servicio dentro de la iglesia, cómo se ve en la comunidad. Y creo que si lo miramos desde esa perspectiva, cómo se ve el servicio desde las riquezas. Si Dios te ha bendecido con recursos, con dinero, ¿cómo se ve todo esto? Y creo que cuando nos damos cuenta que un discípulo es aquel que nació para servir y no para ser servido, todo nuestro concepto va a cambiar. Correcto. Entonces Dios no te ha llamado a ser un miembro, porque el miembro Claro. es el que exige, demen, vengo a recibir. El discípulo es el que va a servir y a entregar. Entonces, creo que hay un llamado ahí para la iglesia. Sí. Un llamado para no ser un simple miembro, sino ser un discípulo. Porque Dios no está buscando más miembros, Dios está buscando personas que sean discípulos de Jesús, que digan, ¿sabes qué? Yo vine a la iglesia no es para que hagan algo por mí, sino que yo vine a la iglesia para entregar mis dones, mis talentos, para ayudar a los necesitados. Oye, ¿qué diferencia haría en la iglesia una comunidad de creyentes que nace como discípulos y no como miembros simples receptores de la palabra? ¿Sabes qué me llama la atención? Que nosotros le llamamos servicio a los cultos que tenemos, ¿no? Claro. El servicio del sábado, el servicio del miércoles, ¿no? El servicio en inglés que ahora tenemos. Pero quizás lo menos que hacemos es como ir a servir. Y un servicio debería ser eso, por eso se llama servicio. Porque tú vas para servir, tú vas para dar tus dones allí, ¿no? Es creo que un concepto que, como tú dices, tenemos que cambiarlo un poquito, ¿no? Claro, si yo voy a la iglesia y digo, oye, ¿por qué no tienen la música que quiero? ¿Por qué no tienen el mensaje que quiero? Ese predicador no me gusta, bájenlo, por eso no vengo. A ver, ¿cuál es, pastor? ¿Cuál es el calendario de predicación? No. Vengo en 3 semanas, porque es el que me gusta. Pastor, no estás yendo al servicio el programa de niños, claro. y todo esto que circula y se trabaja alrededor del programa. ¿Cuál es el programa que me va a llenar a mí como miembro, que tengo 30 años en la iglesia, que tengo toda esta experiencia? Pero te das cuenta que en el contexto y en la visión de Jesús, el discípulo no es aquel que viene para que lo llenen, sino que viene para entregar, para dar, para darse. Vengo a la iglesia, correcto. Señor, ¿por quién voy a orar? ¿A quién voy a ministrar? ¿A quién voy a encontrar? ¿Qué voy a hacer para que tu reino crezca en esta tierra? Entonces ya todo el paradigma cambia. Y sabes, ya llegando al tema que comienza Marcos 10, ¿no? Habían personas que no lo entendían, ¿no? Habían personas que incluso tenían su propia agenda, ¿no? Tenían sus propios gustos también, o sea, y Jesús no les gustaba, no cabía ahí, ¿no? Entonces ellos tenían una agenda allí. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a preguntarle sobre el divorcio, ¿no? Sobre el matrimonio. ¿Y qué podemos comentar de esa primera parte ahí, Cristian? Sobre ese diálogo que Jesús tiene con los líderes religiosos sobre el divorcio. Me sumo antes de sí. responder esta pregunta, Dani, un poquito al contexto del versículo de memoria, que es el capítulo 10, versículo 45. Y que viene a partir de la pregunta de Jacobo y Juan, o sea, estos dos hermanos, Santiago y Juan, ¿no? Y ellos se le acercan a Jesús
Y el versículo 35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, los que nosotros conocemos como los hijos del trueno, eran de un carácter bien De un calibre impulsivo, sí. ¿no? Y pensar en el contexto que esta porción de Marcos ya está bastante avanzado en el ministerio de Jesús. Ya podríamos decir, finalizando el segundo, ya casi entrando en el tercer año, podríamos ubicarlo más o menos allí. O sea, quiero decir con esto que ellos ya habían pasado tiempo con Jesús. Jesús les había hablado acerca de la humildad, ¿no? Cuando vamos al capítulo 9, versículo 33, ellos habían estado discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor, quién iba a ocupar los puestos de responsabilidad. Y Jesús, en eso que vimos en la lección anterior, ¿no? En la primera parte de esto que está dividido en dos, Jesús les deja una enseñanza de humildad allí. Pero pasa el tiempo y estos dos se vuelven a acercar a Jesús y entonces le dice: querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, ¿no? O sea, como diciendo: Señor, mira, nosotros te hemos servido a ti, nosotros hemos hecho muchas cosas por ti, nosotros hemos dejado todo, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado nuestro trabajo, queremos que hagas algo por nosotros. Y entonces Jesús le dice: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron en versículo 37: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Este concepto tiene que ver con los textos anteriores, tiene que ver con esa historia del joven rico no entregándose plenamente al Señor y poniendo las riquezas en primer lugar. Tiene que ver con el lugar o la posición que la gente le daba a los niños en ese tiempo, pero la enseñanza que Jesús quiere dejarle con respecto a cómo debía ser o cómo debíamos ser nosotros si queríamos entrar en el reino de los cielos, tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con el divorcio, tiene que ver con los pensamientos, los preconceptos que los fariseos y algunos grupos allí tenían con respecto a esto, que muchas veces dejaban primar sus propias ideas por encima de lo que Dios verdaderamente quería, ¿no? Y entonces, en ese contexto es que Jesús vienen estos y se presentan delante de Jesús y le hacen la pregunta, ¿no? Y entonces les dice, versículo 2 dice: se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Capítulo 10, versículo 2. Para tentarle, dice, ¿no? Y entonces prestemos atención a Para esa tentarle. palabra, para tentarle. Tentarle. A ellos no le interesaba en lo más mínimo la opinión de Jesús. Claro. Muchas veces nosotros nos acercamos a la palabra, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, muchas veces nosotros nos acercamos a la iglesia para tentar a Dios y hacerle decir a Dios lo que nosotros tenemos un preconcepto, tenemos una idea. Entonces venimos a Dios para decir: a ver, yo quiero que Dios apoye esta idea que yo mi tengo, idea. respalde esta idea que yo tengo. Potente. Y cuidado con esa actitud, ¿no? Y muchas veces nosotros lo hacemos así. Tenemos una idea, no queremos cambiar esa idea. Queremos, vamos a la palabra de Dios para decir: a ver la palabra de Dios. Y entonces agarramos lo que nosotros siempre decimos, porque esto es una frase cliché, una frase hecha, ¿no? Cuando decimos agarramos un texto fuera del contexto, ¿sí? Pero más allá de eso, más allá de que una frase cliché, una frase ya repetida, muchas veces nosotros vamos delante de Dios sin dejar que Dios sea el que hable. Y nosotros queremos hablar por encima de Dios o hablar de alguna manera figurada un poco más fuerte todavía, ¿no? Correcto. Y entonces vienen y le preguntan a Jesús, ¿sí? Para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, y él respondió y les dijo, y Jesús le responde con otra pregunta, ¿no? No le responde, le desvía la pregunta, porque ellos sabían, había muchas cosas que habían pasado en ese tiempo, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, es que Juan el Bautista había sido muerto por causa de que él estaba hablando y diciendo y amonestando a Herodes porque él estaba viviendo en adulterio con Herodías. Entonces estos pensaron para sí: si nosotros hacemos que este Jesús hable y diga algo en contra del adulterio, Herodes va a escuchar enseguida esto, porque esto le va a llegar a oídos de Herodes, y entonces va a hacer algo, y así como lo mató a Juan el Bautista, lo va a matar a este también, y nosotros nos vamos a sacar a este encima, porque lo único que ellos querían hacer era sacarse a Jesús de encima. Claro.
Pero había muchas cosas por detrás de esta pregunta, ¿no? Y entonces si ahora nosotros queremos aplicarlo en el hoy, en el aquí ahora, a esto, ¿sí? Y esto me interesaría que lo pudiéramos abrir, decir, ¿qué es lo que significa hoy el divorcio en este tiempo? ¿Qué es lo que significa hoy tomar decisiones en matrimonios? Muchas veces nos toca a nosotros como pastores aconsejar en esto. ¿Qué se puede decir con respecto a esto? ¿Y qué concepto más amplio nosotros lo podemos aplicar hoy, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Yo creo que el texto cuando sigue diciendo por la dureza del corazón de ustedes, es que Moisés escribió esto, ¿verdad? Se escribió por la dureza de su corazón. En otras palabras, Dios les está permitiendo, pero Dios no está aprobando. Claro. ¿Ustedes quieren esto? ¿Ustedes quieren vivir matrimonios infelices? Denle. ¿Ustedes quieren satisfacer sus deseos carnales? Denle. Porque Dios no está diciendo, qué bien que lo están haciendo, mira, wow, cómo lo aplaudo. Sino que en medio de su pecado está revelando la corrupción del corazón del hombre. Porque es solamente cuando nos damos cuenta de la corrupción de nuestro corazón donde se revela la necesidad de un gran Salvador. Y por eso ahora en Cristo Jesús nos damos cuenta que el matrimonio cumple un propósito más profundo, porque ahora nos revela el Evangelio. Y Pablo se va aún más allá. Pablo dice, maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y mujeres, someteos a vuestros maridos así como la iglesia se somete. Un contexto de amor profundo y sacrificial, de servicio. Le dice, cuando entras al matrimonio, no vivas para ti mismo, para satisfacer tus deseos y qué puedo ganar de esta relación. Ah, mira, no, viene una familia pudiente. Ah, mira lo que puedo obtener, comodidades. Claro. Oh, voy a adquirir influencia. Como antes le decían a las mujeres, no te cases con ese pobre pelado. Sí. Si no tiene, no. Sí. Entonces, Dios viene a cambiar el concepto y viene a hablar de que ahora un discípulo, un matrimonio que dice servir al Señor, ahora tiene el llamado de revelar a Cristo a través de su relación, sirviéndose el uno al otro de forma completa, sin reservas, porque de esa manera el mundo que no conoce a Cristo va a decir, wow, yo quiero eso. Correcto. El divorcio no estaba dentro de los planes de Dios, ¿no? El divorcio fue un atajo que el ser humano tomó por causa de la entrada del pecado. Lo que estaba en los planes de Dios era el matrimonio, la santa institución del matrimonio, la unidad, la unión. Por eso Jesús, cuando le dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Sí? Este es el propósito de Dios. Dentro de los planes de Dios no estaba el divorcio. Claro, esto no significa que las personas que de pronto están escuchando allí que digan, no, pero mi matrimonio es un fracaso, es un desastre, estoy viviendo mal y no puedo seguir viviendo así, porque eso de pronto hasta puede minar tu vida espiritual, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando alguien dice, no, lo que pasa es que ya el amor se terminó, ¿no? El amor por mi esposa, el amor por mi esposo se terminó? Y que muchas veces, las personas, los matrimonios, las personas vienen a la consultoría pastoral y nos dicen, pastor, se terminó el amor, ya no le amo más, ya no lo amo más. Dios puede restaurar eso. Y Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y Dios es un Dios que puede plantar nuevamente el amor en cada uno, ¿no? Claro. Si tú estás pasando por esa situación en tu vida, ya sea que seas mujer con respecto a esos sentimientos hacia tu esposo, o el esposo hacia la esposa, Dios puede volver a plantar nuevamente ese amor en nosotros, ¿no? ¿Sabes lo que leí una frase hace un tiempo y la leí en el matrimonio de mi hermano, ¿no? Decía, cuando uno es joven piensa que el amor va a sostener el matrimonio, pero en realidad es al revés. El matrimonio sostiene el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Cuando esa pasión que sentías ya se termina,
ahí es donde tú necesitas recordar que tú hiciste un compromiso santo, ¿no? El matrimonio es un compromiso, ¿no? Una decisión ante Dios. O sea, algo que tiene implicancias eternas. Entonces, cuando el amor, que muchas veces nosotros somos seres humanos, puede ser que un día estemos más enamorados, otro día no, otro día estemos cansados y todo, ahí es donde el compromiso, el matrimonio va a sostener tu amor, ¿no? Y ese compromiso, y tú decir, y por eso se dice que el amor es una decisión, ¿no? Porque cuando tú decides, bueno, yo hice un compromiso y voy a hacer todo lo que esté en mis fuerzas para revivir este amor, bueno, ahí es donde ese compromiso puede tener la potencialidad de revivir ese amor, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con esto? Porque ya lo lanzó el pastor, ya, así que está lanzado ya. Vamos a darle. Por ejemplo, aquí Jesús mismo dice, ¿no? Dice después a los discípulos, dice, después volvieron a casa, ¿no? O sea, ya no le estaba hablando a los maestros. A los fariseos, sí. Ahora a los discípulos, dice, mira, en realidad, los discípulos yo creo que quedaron con la mente así preocupados, ¿no? Y le volvieron a preguntar lo mismo y después Jesús dice esto que en estos tiempos puede ser tomado de una manera peligrosa, ¿no? Porque después Jesús dice, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete también adulterio. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Por qué Jesús dice eso? ¿No? Claro, porque cuando tú tomas el compromiso como algo liviano y no le das la seriedad que lleva, el peso que lleva por el compromiso que has hecho, lo que estás haciendo es que no solamente estás rompiendo tu pacto delante de Dios, sino que estás viviendo abiertamente según tus deseos y no según el propósito. Entonces, estamos hablando directamente de lo que está presentando el pastor, que digo, no, que ya se fue el amor y que claro, ya se fue esa pasión que teníamos antes, ya no tengo esos pajaritos en el estómago, entonces ya, vamos a acabar esta relación aquí y yo sigo mi camino. Entonces, presenta una idea muy egoísta de que yo estoy buscando satisfacer mis deseos y si mis deseos no se cumplen, entonces se acaba la relación. Correcto. Y esto viene muchas veces porque nos presentamos expectativas falsas del matrimonio. Yo quiero hablarle a la gente que nos está Disney. escuchando. ¿Ah? Claro, un amor Una de telenovela. Disney, un amor de telenovela. Claro. Entonces yo le digo a la gente, recuerda que te estás casando con un pecador. ¿Y qué va a hacer un pecador? Pecar. ¿Y contra quién va a pecar? Muchas veces contra ti. Y lo va a hacer repetidas veces. Aunque no quiera hacerlo, aunque su intención no sea maltratarte y herirte, muchas veces la persona que está más cerca de ti es la que más profundo te hiere. Y en ese contexto de entender que la persona que está más cerca de ti es una pecadora, un pecador, una persona imperfecta, es donde Dios te dice, ahora aplica el amor y la gracia que yo te mostré, perdonando y sirviendo a esa persona. Aquí yo no estoy hablando de que la persona te está dando golpes o te está maltratando. Sí, porque eso quería ir, sí. Pero me estoy refiriendo a lo fácil que nos rendimos y el poco intento que hacemos para trabajar a favor de nuestro matrimonio. Muchas veces negándonos a nosotros mismos para servir y ayudar. Una vez viene una pareja a la consultoría pastoral, ¿no? Viene a la oficina y entonces estaban ahí los dos frente a frente, ¿no? El muchacho, la muchacha, ya hombres, ¿no? Y mujer, grandes. Y entonces dice la señora, dice, pastor, pues me acordé con esto que tú dijiste de los pajaritos en el estómago, ¿no? Dice este hombre, dice, cuando nos casamos, dice, cuando estábamos de novio al principio, me producía pajaritos, mariposas, dijo, en el estómago. Dice. Ahora también, dice, me sigue produciendo cosas, pero me produce gastritis. Eso muchas veces sucede. Y más allá de que me hizo reír en ese ejemplo que usó, muchas veces sucede esto en las parejas, ¿no? Va pasando el tiempo y ese amor se va perdiendo. Ahora, cuando nosotros lo colocamos, como decía Jafet, en el contexto del servicio, decir, yo no estoy en una relación matrimonial para la autosatisfacción en el sentido de la felicidad mía, ¿no? Yo tengo que trabajar por la felicidad de mi cónyuge, en este caso de mi esposa,
si eres mujer en este caso de tu esposo. Trabaja por la felicidad de tu cónyuge. Y cuando nosotros cambiamos la perspectiva, decir, no, yo quiero la felicidad, yo quiero que me haga esto, yo quiero que sea así, yo quiero que sea de esta manera, yo quiero que sea de la otra, yo quiero que me saque a pasear aquí, yo quiero que me dé esto, que me compre esto. Cuando nosotros estamos pensando todo el tiempo de esa manera, eso se transforma en una relación egoísta, porque solamente lo único que hacemos es esperar. Claro, exigir. ¿No? Y obviamente que, cuando nosotros comencemos a dar verdaderamente con un amor genuino y un amor verdadero, eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es un concepto del amor a la máxima expresión. Wow. Amor a la máxima expresión, o sea, dar la vida por otro. Sí. A veces nosotros no podemos, decir, no, yo daría, como ese joven que dijo, que le escribió un poema, ¿no? A su novia, ¿no? Por vos iría caminando hasta la luna, por vos nadaría el desierto del Sahara, ¿no? Por vos haría no sé qué cosa, y entonces termina diciéndole, esto no es verídico, ¿no? Pero termina escribiéndole al final, y esta noche voy a tu casa si no llueve, ¿no? Claro. A veces en las cosas mínimas. Las acciones. Las palabras pueden ser bonitas mínimas, y las acciones no. Cosas mínimas no hacemos. Sí, entonces Jesús lo que quiere decir en el ejemplo que nos da el amor a la máxima expresión, que es dar la vida, es decir, tú puedes con pocos actos cada día mostrar el amor y el servicio por la persona que está allí a tu lado. Sí. ¿No? Oye, me gustaría recalcar algo para dejarlo muy claro. Amar también significa poner límites saludables. No podemos amar verdaderamente, profundamente y abundantemente si no establecemos límites saludables que logren ese amor armonioso. Sí. ¿Entiendes? Yo no puedo amar en abundancia cuando yo todos los días lo que estoy recibiendo es golpes y malas palabras. Yo no puedo recibir amor si lo único que yo recibo es constante maltrato. Entonces, el amor de Dios es un amor que, aunque es abundante, también se desarrolla en un círculo de consecuencias también, consecuencias, ¿no? Y límites saludables. Correcto. Un límite no es decir que te amo hasta aquí. Un límite es decir, estos son los parámetros del verdadero amor. Fíjate la diferencia. Yo no estoy diciendo, hasta aquí te amo y después de aquí somos enemiguitos. Enemiguito y no me hables, ¿no? Aquí estás diciendo, estos son los parámetros del verdadero amor. Si hay un verdadero amor dentro de la relación, dentro del matrimonio, con esos parámetros saludables, esos límites saludables, entonces se va a poder reflejar en el matrimonio lo que significa el ágape, el amor que viene de Dios. Sí. Sabes que yo, mientras leía esto, también se me encendió una lámpara, ¿no? Una idea. Sí, porque aquí dice que el que repudia a su mujer y se casa con otra, o sea, el que está cometiendo el acto de repudiar es el que comete adulterio, ¿no? El otro es la víctima, ¿no? El que no hizo este acto, y no está diciendo que esa persona, si se casa con otro, va a cometer igual adulterio. Está poniéndole en el que ejecutó la acción de pecado, ¿no? Entonces, lo mismo que tú decías, yo creo que este texto está súper mal usarlo para esos casos en donde hay alguien abusador, alguien que está generando violencia en el hogar. O sea, yo le diría incluso a la persona, sal de ahí. Porque no puede, o sea, el amor tampoco es dañarte de esa manera. O sea, como tú decías, tú no puedes amar a alguien que ya está incluso haciendo crímenes contigo, porque eso es un crimen. Hay que poner las cosas como son, ¿no? Tengo una bomba. No, de verdad. Pero solamente déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Entonces, el que repudia es el que, aunque no se ha divorciado todavía, ya esa persona que está cometiendo eso, esa falta al voto del matrimonio, él ya repudió. Entonces, él ya está fallando al matrimonio. Él, aunque ya no ha hecho los papeles de divorcio, él ya se divorció en su corazón, porque alguien que realmente estuviera casado realmente con los parámetros de Dios, siendo una sola carne, lo haría eso que es terrible a su pareja, ¿no?
Entonces yo aquí cometemos muchos errores y hemos cometido históricamente en la iglesia muchos errores de decir, mira, no se puede divorciar, o sea, tienes que perseverar a alguien que está abusando de ti. No, y mira, lo lamento, es lo que te tocó, tienes que quedarte ahí y bueno. Hasta que no te engañe, hasta que no adultere, exactamente, o sea, produzca infidelidad, no te puedes. Tengo una pregunta. Exactamente, dale. Tenemos el capítulo del amor, Corintios 13, dice, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. ¿Cómo puedo yo realmente ver en el contexto de lo que estamos hablando esa interpretación de decir, ok, si estamos hablando de amor y el texto me dice que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿qué esperanza hay para mí? ¿Qué debo hacer en ese contexto? ¿O qué me está enseñando la Biblia realmente en esa situación, por ejemplo? Ahora mismo estamos hablando del abuso, el sábado va a haber un programa especial sobre el maltrato contra la mujer, pero ¿cómo podemos verlo de manera saludable en la realidad que vivimos hoy? Yo tengo un punto, pero pastor, tú tienes más experiencia, más años de circo, como se dice. Gracias a Dios que la iglesia aún ha ampliado este concepto, ¿no? Yo recuerdo de niño parejas o situaciones que a veces había en la iglesia donde yo me crié, que los pastores, el consejo era, no, mira a la mujer, no, mira, tú tienes que soportar, tú tienes que aguantar, porque él es tu esposo y porque ustedes se casaron y porque la Biblia dice que el único motivo de divorcio para dejar a tu esposo es por adulterio y es la infidelidad, ¿no? Y gracias a Dios que ese concepto se ha ido ampliando y esto no tiene que ver con que la iglesia haya corrido las estacas de los principios, ¿no? Porque algunos dicen, no, la iglesia antes pensaba y ahora se fue corriendo eso. No, se fue entendiendo el concepto, incluso el contexto bíblico, incluso las palabras del idioma original, qué es lo que significa ese adulterio. Y tiene que ver con lo que es violación a los votos matrimoniales. Cuando en el matrimonio se toma un voto y el voto es decir, yo te voy a cuidar en la prosperidad, en la adversidad, en la enfermedad, en la salud, voy a cuidarte en todo, ¿sí? Y el voto lo hacemos los hombres hacia la mujer y la mujer hacia el hombre en el matrimonio, es producir una violación a ese voto. ¿Sí? Correcto. Yo estoy cometiendo un acto de no ser fiel a mi esposa cuando no respeto ese voto matrimonial que he tomado delante de Dios y delante de los testigos que estaban allí. Entonces, gracias a Dios que ese concepto se ha ampliado mucho más. Claro, por supuesto que, como decimos desde el primer momento, lo primero es que Dios puede implantar nuevamente el amor en nosotros. Dios nos puede volver ese amor. Dios puede reverdecer ese amor. Estos días para nosotros con mi esposa son días de reinicio de una nueva vida, ¿no? Porque acabamos de dejar a nuestra hija en la universidad y entonces ahora quedamos solos, ¿no? Y entonces le decía el otro día cuando dejábamos a Carola en Tennessee y nos íbamos caminando hacia el carro, le decía, ahora empezamos una nueva vida, ¿no? Y después de 28 años, ¿no? De casado, 30 años juntos con los 2 años de noviazgo, decir, Dios puede implantar cada día y puede reverdecer ese amor en nosotros. Lindo. Y no porque uno se vaya poniendo viejo, y yo, claro, miro mi foto cuando tenía allá 18, 20 años y uno se pone casi sin pelo, viejo, gordo, ¿no? Pero el amor no depende de eso. El amor trasciende eso. El amor es mucho más que eso. El amor avanza, y es decir, mirar a Cristo y decir, la máxima expresión del amor en nosotros, ¿no? Dar la vida por el otro. Es decir, yo estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa estará dispuesta a dar la vida por mí. Lindo. Y ese amor Jesús quiere colocarlo. Y era lo que Jesús quería dejarles como enseñanza a sus discípulos.
Cuando en la historia siguiente Jesús dice, tienen que volverse como niños. A veces pensamos, tienen que volverse, el niño es credo, el niño cree cualquier cosa, el niño... No. Jesús estaba queriendo decir esto porque uno de los principales factores aquí que los niños tienen es la dependencia. Claro. Ser dependientes, ¿no? Sí. ¿Dependiente de quién? No tener la capacidad de solucionar los problemas solos. Tú colocas a un niño en una situación de problema y de conflicto con 5 años y no sabe cómo resolver el problema solo. Necesita y enseguida va a mirar a su padre, a su madre, ¿no? Para decir, ¿cómo hago para salir de este problema, ¿no? Y eso es lo que Jesucristo quería decir. Tienen que volverse como niños, tienen que volverse dependientes de mí, les dice Jesús. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque los tales es el reino de los cielos. Si tú estás pasando por una situación difícil en tu matrimonio, necesitas depender. A veces decimos, ¿de quién dependo? Dependo de tener un mejor trabajo para poder comprarle un mejor, no sé, un mejor perfume, un mejor ramo de flores. No. Error, equivocado, estábamos yendo por mal camino. Comencemos a depender de Dios. ¿Estás pasando por problemas matrimoniales en tu vida familiar? Depende de Dios, depende de Jesucristo. Entrega tu matrimonio en las manos de Jesús. Entreguen su matrimonio en las manos de Jesús. Entreguen su pareja. Entrégate en forma personal y entrega a la pareja en las manos de Cristo. Wow, eso está poderoso, porque creo que a veces es tan fácil querer controlar las circunstancias. Sí. Y no depender. Creo que somos expertos en buscar por nosotros mismos cuál es la solución, cuál es la salida para este problema. A veces nos sale de forma natural. Y ya cuando no podemos hacer más nada, cuando nos sentimos que ya no hay esperanza, entonces es que decimos, Señor, ayúdanos, que ya no podemos más. Y lo más que me gusta de Dios es que aún así, en esas circunstancias, Él nunca nos rechaza. El texto dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, en total dependencia, no entrará en él. Y yo creo que esa es la clave de este texto. Si queremos ser parte del reino de los cielos, tenemos que entonces aprender a depender como un niño, en total confianza de que tenemos un buen padre. Sabes que ahí va también el tema, ya avanzando un poquito, yo creo que nos pasó parecido a los fariseos y todo, o a los discípulos mismos, porque tan interesante el tema que ya se nos fueron prácticamente un podcast completo, y yo me imagino que ellos estaban también con Jesús hablando de esto, y bueno, se le acercan niños, los discípulos los tratan de sacar, ¿no? Y ahí viene el texto clave que, bueno, es infaltable cuando hay historia de los niños, presentación de niños, ¿no? El dejad a los niños venir a mí, ¿no? Y no se los impidan, ¿no? ¿Sabes que Ellen White tiene una palabra? Aparte de eso, que me encantó cómo compararon la dependencia, ¿no? O sea, para poder salvar tu matrimonio, depende de Dios. Un niño depende, ¿no? Pero también aquí podemos nosotros saber que nosotros muchas veces somos piedra de tropiezo para un niño, ¿no? Ahora pensando... matrimonio y educación también, ¿no? Cómo tú estás educando a los que están bajo tu responsabilidad, ¿no? Porque también para eso es el matrimonio, ¿no? Entonces, es como que Ellen White, y de hecho me gustaría leer una parte aquí del deseado de la gente. Bueno, aquí está el Ministerio de Curación, pero el deseado de la gente también tiene una parte muy interesante que dice que los niños naturalmente van a ir hacia Jesús. A menos que tú te pongas al frente de él y se lo impidas, ¿no? Cuando Jesús dice no se lo impidan, es porque si tú no se lo impides, el niño va a ir a Jesús. Pero si no vas porque tú te estás poniendo delante de él, ¿y cómo? Reflejando un carácter equivocado. Porque ¿cuál es el concepto que un niño tiene de cómo es Dios incluso? Es cómo te ha visto a ti como padre, ¿no? Y por eso yo cada día le pido a Dios ahora sabiduría para criar a Sophie, porque es como el concepto que él va a tener del amor, ¿no? Y incluso del amor de Dios va a ser muy parecido a lo que yo le puedo dar de manera imperfecta, ¿no? Y mira lo que dice aquí el Ministerio de Curación, página 22, dice: guardaos de dar una idea distorsionada de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengan a los niños alejados de él con tu frialdad y aspereza. No seas causa de que los niños crean que el cielo no sería un lugar placentero si estuviera en él.
No hables de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obres como si no fuera de esperar que aceptaran a Cristo en su niñez. Dice, no le des la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador han de renunciar a cuanto llena la vida de gozo. Wow. Interesante, ¿no? Hay dos cosas que me llevan, ¿sabes? Ese texto me lleva a pensar en dos cosas. Primero, cuando tenía 8 años que quería bautizarme, yo lo recuerdo, que en lágrimas y le decía a mis padres, por favor, déjame entregarme. Y para mí, hasta el sol de hoy, esa experiencia de conversión fue tan real que yo reconozco mi bautismo en esa edad como algo genuino, ¿sabes? Yo en mi corazón entendía que Cristo me amaba, que Él quería salvarme y que no había otro camino. Y mis padres no me permitieron, y yo recuerdo, yo en lágrimas le pedía que por favor, y ya después el año que viene, gracias al Señor, el siguiente año, a los 9 años, me bauticé. Y esto me hace pensar en cómo muchos padres le dicen a sus hijos, ¿sabes qué? No estás listo, tú no puedes. Lo ven tal vez tan niño, mira, no. Sí. Y cuántas historias hemos escuchado de madres y padres que dicen, wow, si tan solo hubiera permitido que mi hijo aceptara, que mi hijo recibiera, tal vez no estuviera ahora en el mundo, tal vez no se hubiera alejado. ¿Cuántas historias? Y recientemente escuchamos una historia de una madre que hasta el sol de hoy no se perdona esa experiencia de que a su hijo no le hayan permitido bautizarse porque ahora está tan lejos y no sabe cómo alcanzarlo. Eso es una cosa. Lo otro es cómo muchas veces, sin tomar en cuenta que nuestros niños escuchan, criticamos y hablamos de manera casi blasfema en contra de la iglesia y de los líderes. Ahora imagínate un niño que crece escuchando todo, no, esa iglesia, ese pastor, ese programa, esa la. Y los niños están ahí almorzando, absorbiendo como que todo. No escuchan, están en la sala, y los padres y los familiares todo el tiempo en conversaciones tóxicas en relación a la iglesia. ¿Cómo tú crees que va a crecer un niño que todos los días escucha lo malo de la iglesia, lo malo de sus líderes y todo lo demás? ¿Tú crees que ese niño va a querer acercarse a Cristo? Va a querer acercarse a las cosas de Dios cuando toda su vida lo que ha escuchado es, mira esta iglesia, mira este programa, mira estos pastores, y la sala del sábado en la tarde se convierte en un taco al pastor, o se convierte en una zona de crítica, en una zona de guerra? Entonces, Dios también nos quiere llevar a reflexionar que muchas veces nos convertimos en piedra de tropiezo cuando con nuestro ejemplo y nuestras palabras alejamos a los niños. Correcto. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ver el evangelio y de ver la iglesia de Dios. Entonces, solo para que podamos reflexionar en eso. Y una última cosa. Mientras que a los niños le impidieron la entrada, ¿no ves que al joven rico le hacen lo mismo? A los niños dicen, no entren. El joven rico claro. Se hicieron el chivo loco, ni se acercaron, ni dijeron nada. Venía con ropas costosas. Claro. Bueno, otro de los temas de los que siempre hablamos aquí del Evangelio de Marcos es el Evangelio más inclusivo de todos, ¿no? Y aquí lo vemos. Claro. Jesús hablando del matrimonio, Jesús hablando de los niños y de un joven, ¿no? Jesús acepta a los niños, Jesús acepta al joven, ¿sí? Claro. Ese es el hecho de lo inclusivo que es el Evangelio de Jesús, ¿no? Y a veces esto se malinterpreta porque dicen, entonces Jesús recibe a las personas, a cualquier persona pecadora. Sí, Jesús recibe a las personas, pero las lleva desde esa experiencia de pecado a la experiencia del perdón y a la experiencia de la transformación, ¿sí? Entonces, por eso uno ama tanto el Evangelio de Cristo, porque no es el Evangelio con los lentes de los seres humanos, porque los seres humanos elegimos, ¿no? Elegimos a esta persona porque la vemos bien, porque de pronto está bien vestida. Que puede haber pasado lo que tú dices, Jafet, que al joven rico lo dejaron pasar, ¿sí? Porque a los niños como que lo frenaron, a las madres frenaron. Le presentaban niños para que los tocase.
O sea, los niños no venían solos. Claro. Los niños venían con sus madres. Y hay otro de los evangelistas que menciona eso. Las madres traían a sus niños. Pero ellos los frenan, como diciendo, no molesten al maestro. El maestro está con muchas cosas. Ustedes son madres, tal vez, trato de imaginarme madres no bien vestidas. Y traen a estos niños acá todo, me imagino. Mocoso. Claro. ¿Sí? Imagínense en esos lugares, moco con tierra. No era cualquier moco, ¿no? Tierra de desierto. Claro. Entonces lo frenan, ¿no? Pero a que venía con ropas elegantes, sí, ropa de marca, no sé, Gucci o alguna otra marca, ¿no? Dorcas de la Renta, dice. Sí, venían con esa ropa, lo dejan pasar, ¿no? Entonces así somos los seres humanos también, ¿no? Y cómo Jesús es diferente, porque lo que nosotros estamos preocupados, Jesús no está. Y en lo que Jesús está preocupado parece que nosotros no estamos, porque ¿qué oportunidad evangelística perdió Jesús en ese momento? Imagínate para los discípulos, había un joven rico que dice que incluso eran pocos ricos en ese momento, así con que se destaque, ¿no? Su riqueza y todo, quizá era un puesto de liderazgo importante también en su región. Entonces tenía muchos recursos. Entonces tú imaginas, oye, pero él podría financiar el ministerio. Imagínate, lo hacemos un discípulo, cuánta riqueza tendríamos, ya no estaríamos con estos barcos que nos da miedo que las tormentas vengan, estaríamos quizás con mejores, no sé. Es una oportunidad evangelística y Jesús la pierde, ¿no? Entre comillas. Entonces es interesante eso, como Jesús en realidad no está buscando lo que nosotros muchas veces buscamos. Nosotros muchas veces decimos, ya voy a tratar bien a esto, quiero que mi iglesia crezca, quiero que de alguna manera voy a tratar mejor a esta persona porque tiene recursos y yo puedo salir favorecido con eso, o mi proyecto puede salir favorecido, pero Jesús se preocupa del corazón, ¿no? Nuevamente ahí en el Antiguo Testamento donde dice, lo que mira el hombre es lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y lo amó también, ¿no? Y esa es la parte que a mí me llama la atención. Mientras el mundo valora el materialismo como un principio importante, el reino de Dios valora la fe como lo más importante. El mundo está buscando abundancia de cosas materiales. El reino de los cielos está buscando personas que sean abundantes en su fe. Porque es en la fe donde sucede lo sobrenatural, es en la fe donde el reino de Dios avanza. Por eso te das cuenta que primero, cuando le preguntan, ¿qué haré para tener la vida eterna? Versículo 17, guarda los mandamientos. Él estaba, checklist, perfecto, estoy listo. ¿Qué más me falta? Pregunta, entonces ahí Jesús le dice en el versículo 21, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. En otras palabras, ya no dependas de lo que tú piensas que te va a ayudar a estar estable, ahora depende de mí. Ahí no está diciendo que las cosas materiales son malas o que el cristiano no puede tener cosas materiales, no puede ser rico. Lo que está diciendo es dónde está tu corazón. Claro. Para el joven rico el corazón estaba en el principio del mundo, el materialismo. Mientras más tengo, mejor espiritual soy, mejor en mi vida en general. Pero en el reino de los cielos Dios valora las cosas diferentes. Dios está buscando nuestra fe. Podemos volver atrás, la dependencia. Está diciendo, no, tiene que ser como un niño. Está aplicando el mensaje, ahí lo está aplicando. En los versículos anteriores dio la teoría, para ir al reino de los cielos hay que ser como un niño. Ahora lo aplica, ahora le dice, mira lo que hizo el joven rico. El joven rico se le llamó y ahora se le invitó a que sea como un niño, a que dependiera, que no dependiera de sus riquezas. Claro. Y él dijo, eso no es para mí, me voy. Porque él no era un niño, era un joven, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Es que es interesante. Nos cuesta entregar, eso, ¿no? A un niño para un niño yo creo que ese llamado, si un niño sabe que le va a entregar algo mucho mejor, es fácil se desprende de las cosas, bueno, ¿no? O sea, si tú sabes que Jesús es mejor y es la mayor riqueza que tú tienes y crees en eso, te vas a desprender de lo otro porque sabes que estás recibiendo algo mucho mejor, mucho más valioso. Y un niño es capaz de hacer eso, pero nosotros cada vez que crecemos más nos cuesta eso, porque más nos aferramos a las cosas, ¿no? Claro. Más creemos que tenemos el control de las cosas. Porque hay gente que lo único que tiene es dinero. Exactamente. Y Jesús le estaba ofreciendo algo más valioso que el dinero, como se lo dijiste. Creo que eso es poderosísimo. Y al final los discípulos estaban, Señor, aquí nadie se va a salvar. Porque aquí a todos nos gusta el dinero. Mira, aquí nadie de lo que está aquí quiere
andar en un carrito todo arrastrado. Nadie de los que está aquí quiere vivir en una chocita, Señor. Todos nosotros nos gustaría estar bien. De hecho, por eso te seguimos, Jesús, porque creemos que tú vas a establecer tu reino y vas a darnos a nosotros una posición importante. Vamos a tener ahora las mismas vestiduras que tiene este joven rico, Señor. Si tú lo estás rechazando a él, que es el estándar del reino, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Entonces ahí es donde Jesús le cambia la perspectiva y le dice, oye, lo que es imposible para el hombre, Posible para Dios. para Dios es posible. Para Dios no hay nada imposible. Que es un texto que se usa mucho para, incluso para hacer lo que el joven rico hace, ¿no? Claro. Ay, tengo mi empresa, entonces para Dios no hay nada imposible, así que voy a ser exitoso. Pero mira cómo sacamos los textos fuera de contexto. Sí. Jesús está hablando de la salvación aquí, Claro. ¿no? Eso es interesante. Yo puedo salvarte a pesar de tu imperfección, a pesar de tu propio quebranto. Yo puedo salvarte. Solamente sé como un niño, depende. Dios te puede, lo que está queriendo decir Jesús aquí es que Dios te puede hacer pobre para entrar en el reino de los cielos. Mercy. Entonces, y esto lo podemos aplicar a muchas cosas, ¿no? Dios puede uno puede aplicarlo a la riqueza, podemos aplicarlo a la fama, podemos aplicarlo al trabajo. Hay gente que pone en primer lugar su trabajo antes que Dios. Muchísimas cosas, nuestro orgullo, nuestros preconceptos. Decir, no, yo tengo esta idea y voy a mantener esta idea, no me importa lo que... No, Dios te dice, tú tienes que despojarte de todo esto. Tú te tienes que despojar de la riqueza, tú te tienes que despojar de tus propias ideas, de tus conceptos, de tus gustos. A veces decimos, no, yo tengo este gusto y cuánta gente a veces se han terminado apartando de los caminos de Dios porque este es el gusto que tiene, esto es lo que quiere y no puede abandonarlo, no puede soltarlo. Claro. Y entonces lo que Jesús le está diciendo allí en el versículo 27, para los hombres es imposible, mas para Dios esto es posible, ¿no? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Dios te puede despojar de aquellas cosas que no te permiten entrar en el reino de los cielos. Ese es el contexto Lindo. de este versículo, ¿no? Correcto. Lindo. Y sabes que muchas veces hay dos cosas aquí que me llaman la atención ya, ir cerrando esta parte de la historia, ¿no? Que Pedro estaba preocupado, ¿no? Y dice, y nosotros que hemos dejado todo para seguirte, ¿no? Y Jesús le dice que aquel que invirtió en mí, aquel que realmente dejó todo para seguirlo, o sea, va a recibir 100 veces más, pero no solamente en la vida eterna, sino que dice ahora también, ¿no? En este tiempo. Entonces, yo creo que por decirlo así, el costo de seguir a Jesús lo es todo. Pero también lo que ganas es más que todo, ¿no? Y no solamente es como, porque a veces pensamos que la vida cristiana es como un ticket, ¿no? Es como decir, bueno, yo me entregué a Jesús, lo di todo, voy a vivir una vida amargada en este mundo, pero me espera la vida eterna. Pero Jesús dice, o sea, tú vas a recibir 100 veces más ahora y en la vida eterna. Claro, ¿no? claro. Y en la vida venidera. Entonces, creo yo que lo que nos espera hoy, teniendo a Jesús, ya son riquezas incalculables, ¿no? Que tienen mucho más que ver, que no solamente, que trasciende lo material, digo yo, ¿no? Son riquezas profundas, reales, ¿no? Claro. Mira, el ser humano hoy en día entrega millones de dólares para recuperar lo que perdieron, su salud. Entrega millones de dólares por un momento de felicidad y satisfacción. Vivimos en un tiempo donde tenemos casas grandes con personas que no disfrutan su hogar, piscinas enormes donde no hay niños y personas que festejen alrededor de ella. Hoy tenemos inmensos carros que no van a ningún lugar porque cada quien está en su vehículo y nadie quiere estar juntos. Entonces la riqueza que Jesús está ofreciendo no es solamente el gozo de lo material, sino la plenitud de tener satisfacción en todo lo que haces. Es una satisfacción que no te lo da nada en el mundo. La salud
y la plenitud, el gozo, estar con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, dormir en paz, no estar ansioso por lo que va a pasar mañana, no estar estresado por cómo está el mercado, que si subió, que si bajó, que si, ¿cómo se le llama esto? Los intereses están arriba, están abajo. Tú estás tranquilo porque tu vida depende de Dios. Entonces, al final, eso no tiene precio, brother. Claro. O sea, no hay nada más valioso que eso. Y el mundo, hoy en día, daría lo que sea por tener eso. Y yo tengo el nombre de quien puede dártelo. Amén. Esa persona es Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Sabes? Ir ya aterrizando todo esto, porque parece ser que Jesús estaba haciendo lo suficientemente claro con palabras y con hechos. O sea, lo que sucedía era como que tenía un sentido, ¿no? Pero, y ahí volvemos a lo que hablamos al principio. Nuevamente, estos dos discípulos le preguntan, ¿puedo estar a tu derecha y puedo estar a tu izquierda? O sea, nuevamente era como que no entendían, ¿no? No entendían. Estaban mirando otro canal. Estaban en otro canal, ¿no? Otro canal. Entonces Jesús le dice, y aquí yo quiero, a mí me gustó Esto mucho una vez que mirando escuché. Netflix y... Sí. Y sabes que es interesante que Jesús cuando le responde esto le dice, ustedes no saben qué están pidiendo, ¿no? Claro. Y después le dice, ¿ustedes creen que son capaces de beber mi copa? ¿No? Y creo que puede ser esto una interpretación forzada que escuché un día, pero me hizo pensar, ¿no? Imagínate estos discípulos si lo hubieran seguido hasta el final. Probablemente Jesús no hubiera estado crucificado, uno a la derecha y otro a la izquierda de ladrones. Quizás si se les hubiera concedido estar a la derecha y a la izquierda de estos discípulos, pero en esa cruz que fue realmente la muestra más grande de amor, ¿no? Entonces, por eso Jesús le dice, usted no sabe lo que piden. ¿Sabes dónde yo voy a estar? En poco tiempo más no va a ser en un trono, voy a estar en la cruz, salvando al mundo. Y es interesante que justo estuvo uno a la derecha y otro a la izquierda y se quedó solo, eran ladrones. Probablemente Jesús hubiera estado con ellos, no sé, no se sabe. ¿Cómo entendemos lo que Jesús le responde aquí, ¿no? Del servicio? Aquí ya entramos ahí a la última área, ¿no? Del servicio. ¿Qué piensan ustedes? Como digo, ¿no? Jesús todo el tiempo hablándoles y a veces, digo, no es que uno se quiera poner en los zapatos de Jesús, pero qué impotencia le debe haber causado en algunos momentos. Claro, Él es Dios, no, por eso digo, a veces es sumamente difícil tratar de interpretar esto, pero en muchos momentos Jesús sentía esto, ¿no? Como que trabajaba por ellos, pero ellos reaccionaban con estas cosas, ¿no? En pelearse, como dijimos en el capítulo 9, en no poder hacer los milagros como había pasado cuando quisieron expulsar al demonio del hijo de ese padre que le había traído después del momento de la transfiguración. Ahora esto, la ambición de estos dos, cuando viene la madre y le dice, Señor, ¿qué impuesto de importancia le vas a dar a mis hijos? O sea, todo el tiempo eso, ¿no? Jesús transmitiéndole servicio y esto siempre saliendo con esas pequeñas cosas. Pero claro, Jesús no lo veía a ellos lo que eran, sino lo que iban a ser puesto en las manos del Espíritu, ¿no? Porque Jesús sabía lo que ellos iban a hacer. Y ese es un poco también lo que nos queda a nosotros hoy. Hoy de pronto podemos tener carácter no transformado, podemos tener carácter impulsivo, podemos ser como Pedro, podemos saltar así ante cualquier cosa, enojarnos siempre, ¿no? Jesús no nos ve lo que somos hoy, sino lo que podemos llegar a ser puesto en las manos de Él, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que tomar hoy. El servicio tiene que estar basado en el hecho de entregarnos en las manos de Él, entregarnos bajo su dominio, bajo su ser imitadores del carácter de Cristo, entregarnos en las manos del Espíritu. Y vamos a ser transformados a un servicio completo, así como verdaderamente el Señor quiere que nosotros seamos. Sí, ¿no? Correctamente. La grandeza está en descender. La grandeza en el discipulado es una bajada. Wow. Ser primero en el reino de los cielos es estar dispuesto a ser el último y a bajar para servir a todos los que están alrededor de nosotros. Y Cristo le está diciendo esto a los discípulos
no como una teoría filosófica, sino como un ejemplo de su propia vida. La salvación fue en camino descendente. La gracia fue en camino descendente. El perdón y la restauración fue en camino descendente. El cielo bajó para salvarnos a nosotros y entregar todo. Entonces Cristo, que es nuestro líder, nuestro sacerdote, es lo más elevado, es nuestra razón de adoración, descendió para salvarnos. Y ahora nos invita a que hagamos lo mismo, porque cuando Cristo dice, toma tu cruz y sígueme, no le está invitando a una fiesta, a un party, le está invitando a un sacrificio, a una entrega. Y creo que es un llamado para mí, para nosotros que estamos sirviendo, para todos los líderes de nuestra iglesia y para todo discípulo. Deja de ser un miembro. Deja de ser un... Iba a decir algo pero no lo voy a decir así. Deja de estar todo el tiempo viviendo un evangelio de consumo, donde quiero recibir, quiero que me den, quiero obtener, quiero que se haga como yo quiero, y empieza a vivir un evangelio del discípulo, donde mira la grandeza en camino descendente, mira el servicio en camino descendente y recibe la gracia de esa misma manera, porque no hay otro camino. Justo estaba pensando lo mismo. Nosotros admiramos tanto las historias de aquel pobre que no tenía nada y ahora se volvió millonario. Son las historias de éxito, ¿no? Sí, Hasta en las películas. Pero claro, el evangelio es diferente. Tenía todo. Es aquel que tenía, el rey que tenía todo y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Sino que descendió y se hizo semejante a nosotros, ¿no? Amén. Yo creo que esa historia final que aparece en la escuela sabática, lo de Bartimeo, me quedo con el clamor de Bartimeo, ¿no? En medio de la multitud diciendo, Maestro, ten compasión de mí. Y yo creo que eso es lo que también quiere dejarnos Jesús ahora. Si tú en estas reflexiones que hemos sacado de esta fue un capítulo prácticamente, ¿no? Pero lleno de tanto, entero, sí. un capítulo, ¿no? Solamente un capítulo, imagínate toda la riqueza que tiene. Probablemente uno piense, qué lejos estoy, me siento lejos, estoy con duda, no entiendo bien el evangelio, quizás todo lo que yo viví o lo creí desde pequeño era más religiosidad, era un sentido de pertenencia institucional, pero realmente no conozco a Jesús. Si ese quizás es tu sentimiento hoy, bueno, te invito así como este ciego, ¿no? Este sí era un ciego de nacimiento, este sí no sabía cómo eran las formas de los árboles, ¿no? Como el otro ciego que Jesús lo sana en 2 pasos. No sabía cómo era ver. Y Jesús va y le devuelve, no le devuelve, le hace ver, lo hace ver. Entonces probablemente hoy tú necesites también ver realmente cómo es Jesús, ver realmente cómo es su evangelio. Y solamente hace falta una cosa, en medio de toda la gente, gritar y clamar, ¿no? Maestro, ten compasión de mí. Que Dios te bendiga y gracias por estar en esta comunidad en estudio. Creo que fue bonito. Jafet, gracias. Fue literal, mira. Sí, literal una hora. Yo dije, yo lo preví. Una hora. Y gracias, amigo. Había que hacer un capítulo especial y creo que fue muy valioso todo. Es un placer para mí. No lo hacemos generalmente en comunidad en estudio, pero ¿por qué no oras? Por nosotros, por la gente, ¿te parece? Y terminamos con una oración. Claro que sí. Padre, gracias. Gracias por este espacio donde podemos emocionarnos con tu palabra y descubrir la grandeza del evangelio en las obras y el mensaje, Dios, de esperanza que nos has dado en las Escrituras. En esta hora, Dios, te pido que empieces con nosotros. Amén. Que nos ayudes, Señor, a ser discípulos siervos que se entregan, que van, Señor, dando todo sin esperar nada a cambio, que sirven, Dios, y hacen la obra que tú esperas de nosotros. En el camino, pues nos toca tomar diferentes rutas y en el caso mío que voy a iniciar una nueva jornada, que este principio, Dios, de servir nunca, Señor, se salga y se vaya de nuestro foco. Amén. Y que podamos atraer a muchas personas a los pies de Cristo a través de nuestra vida, de nuestro ejemplo. Amén. Te pido por aquellos que nos escuchan, que nos ven, que también sean inspirados, Señor, a ser discípulos, a no ser miembros.
que solo quieren recibir y sentarse para escuchar, sino hacer discípulos que sirven y que se entregan para hacer la diferencia en su comunidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Señor, amén, amén. Bendiciones. Dios los Chao, chao. bendiga.